cordial saludo a todos los estudiantes que cursan el 10º grado del preuniversitario y el primer año de la enseñanza técnica y profesional. Bienvenidos a esta nueva clase de español literatura. Hoy precisamente un día importante, doblemente importante para nuestro idioma, para la literatura en general, porque cada 23 de abril las Naciones Unidas celebran el Día del Idioma Español, el Día de la Lengua Inglesa y también el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Razones suficientes para seguir cultivándonos en ese maravilloso mundo de la literatura que nuestra asignatura también nos abre las puertas a ello. Leer no es una obligación, es un disfrute en plena libertad. Y como es un disfrute en plena libertad, vamos a aprovechar estos días que estamos en casa, que tenemos que cuidarnos, estudiar, también para cultivarnos el alma con esa magia que posee la literatura. En clases anteriores, ustedes trabajaron el movimiento renacentista, un movimiento artístico literario que mediante héroes como el Quijote, por ejemplo, como Romeo y Julieta, nos permite ver una nueva concepción humanista del mundo y la grandeza de las posibilidades de estos personajes, de estos héroes. Pensemos, por ejemplo, cuando el Quijote se enfrenta con toda esa valentía a los gigantes, a los molinos, pensando que eran gigantes, y Romeo y Julieta rompen con esos esquemas retrógrados de sus familias para amarse y encuentran como única solución a ello la muerte. Y así vamos recorriendo cada uno de los movimientos literarios que en preuniversitario se estudian a partir del 10º grado. Un grado muy importante porque sienta las bases para un análisis exhaustivo de los grandes clásicos del universo literario. Hoy vamos a continuar por ese mundo y vamos a comenzar con una expresión de nuestro héroe nacional José Martí que va a prescindir nuestra clase de hoy. Observen en pantalla. Un poeta es una llave de oro que tiene cada hombre para entrar a su capricho en el palacio de Ventura. Se llama verso, la calma responde y a poco la felicidad como un aire penetrante y reparador. Fíjense lo que dice, observen en lo que dice Martí en esta expresión con su pensamiento elocuente, su verbo preclaro. Plantea que el poeta es ese artista que abre la puerta de los sentimientos más íntimos de una persona con el objetivo de fortalecer y alimentar el alma de los hombres. La poesía, mis queridos estudiantes, es maravillosa. Es la expresión de los sentimientos más íntimos de una persona. ¿Cuántos no nos hemos identificado con un poema o hemos utilizado en un momento determinado una frase poética? Como dijera Gustavo Adolfo Bécquer, la poesía nunca desaparecerá mientras exista felicidad en el mundo. Bueno, y ahora ustedes se preguntarán, ¿y por qué estamos hablando de poesía? Precisamente porque el movimiento literario que estudiaremos encontró su voz en el género lírico. Es primera vez en el curso que ustedes se van a enfrentar al análisis de obras eminentemente líricas. Si se fijan también, observan esta imagen que acompaña el pensamiento martiano. Es una expresión de Calderón de la Barca, un gran poeta barroco, porque ya les estoy anunciando que vamos a estudiar el movimiento barroco a partir de esta propia imagen, que plantea, la vida es un sueño y los sueños son. ¿Por qué ese tema de la fugacidad? Piensen, porque realmente en este momento los escritores, los artistas ven la vida de esta manera, debido al contexto histórico en que surge este movimiento. Por tanto, sin más preámbulo, vamos a presentar en pantalla el título de la unidad y el asunto de nuestra clase. La unidad es la unidad número 7 del plan de estudio del 10º grado, que se llama El barroco en la literatura de habla española. Luis de Góngora, Francisco de Quevedo y Sor Juana Inés de la Cruz. Grandes escritores, fíjense qué trilogía, nunca los han oído mencionar, maravillosos escritores que vamos a estudiar, nos vamos a deleitar con sus poemas.
Pero primeramente vamos a trabajar como asunto de la clase el contexto histórico-cultural en que surge este movimiento. De vital importancia, siempre lo he dicho, no se concibe trabajar una obra literaria si antes no se va a la historia. Saber la historia de una obra literaria es comprender el momento en que vivieron sus autores y saber por qué se expresaron de esta manera y no de otra. Entonces les dejo unos segundos en pantalla el asunto, el título de la unidad, para que puedan tomar las notas correspondientes. Luego de haber presentado el título de la unidad y el asunto de la clase, yo quisiera que ustedes observen nuevamente en pantalla esta imagen que pertenece a una obra escultórica. Fíjense los detalles en los movimientos, la perfecta proporción de las formas. Un grupo de ninfas, diosas diría yo, realizando como una especie de baño a una figura masculina. Y por otro lado, tenemos a Luis de Góngora, considerado por la crítica como el maestro de la palabra culta y la metáfora, y que también forma parte de esta trilogía de escritores barroquistas que vamos a estudiar. Bueno, y ustedes se estarán preguntando, ¿qué significa el término barroco? ¿Por qué? ¿Qué significa barroco? En mi experiencia como docente, siempre los alumnos, cuando voy a introducir el contenido de la unidad, me hacen este tipo de preguntas. Profe, barroco, qué palabra tan rara. Profe, ¿por qué vamos a dar una clase de historia si estamos dando español? Y son preguntas muy frecuentes cuando se va a trabajar este tipo de contenido. Veamos en pantalla que, según el diccionario básico escolar, en primer lugar, recuerden que las palabras tienen varias acepciones. Me dan la categoría o clase de palabra a la que pertenece, es un adjetivo. Claro está que es un adjetivo. Nosotros lo podemos sustantivar en un momento determinado porque podemos utilizar el artículo el y decimos el barroco es un movimiento artístico, el barroco es un arte, pero sigue siendo un adjetivo por su naturaleza. Esa es su categoría o clase de palabra. Y dice como primera sección que es propio del estilo artístico surgido en Europa en el siglo XVII, que se caracteriza por la excesiva ornamentación y la complicación de la forma. ¿A qué llamamos excesiva ornamentación? Cuando hay muchos adornos y la complicación de las formas por los giros, por los detalles que toma ciertas manifestaciones artísticas a las que pertenece, como la pintura, por ejemplo, la arquitectura. E incluso hay un ejemplo, una oración, para que ustedes vean la palabra contextualizada. Dice, en aquella ciudad llaman la atención muchas construcciones barrocas. Y en un segundo lugar tenemos esta otra sección que dice que se aplica a las cosas excesivamente recargadas de adornos o complicadas. Por ejemplo, no me agrada mucho su modo de vestir tan barroco. Pensemos en una persona, por ejemplo, que usa muchos maquillajes o que utiliza muchas joyas o ropas escandalosas y realmente le aplicamos también esta terminología. Hay dos elementos que coinciden aquí que son muy importantes. La excesiva ornamentación. Fíjense que después dice el otro concepto que es excesivamente recargado de adornos o complicados y me habla también de la complicación de la forma. Son los elementos comunes que tiene este arte en todas sus manifestaciones, en todas las definiciones que aparece conceptualizado.
El barroco es uno de los movimientos más complejos pero atrayentes de la literatura universal. Por eso, yo quisiera invitarlos a observar un material, un fragmento, un material que seleccionamos para ustedes, de aquí mismo de la televisión educativa, que se llama Letra con Arte, donde se van a poner de manifiesto determinadas características del barroco en sus distintas manifestaciones. También lo van a conceptualizar, vamos a ver en qué contexto histórico surge, porque les digo que saber la historia de una obra literaria es conocer los motivos que impulsa al hombre a convivir con su medio social. Antes de observar el material, yo quiero que ustedes tomen nota de la siguiente guía de observación para que después, con la ayuda del libro de texto, a partir de la página 145, ustedes puedan dar respuesta a estas interrogantes que también el material los va a ayudar mucho. Observen entonces la guía de observación que dice: ¿en qué contexto histórico surge el barroco? Ya se lo he explicado desde que comencé la clase, la importancia que tiene la historia y la literatura siempre van de la mano. En cuanto a las contradicciones religiosas, ¿a qué se le denominó reforma y contrarreforma? Dos movimientos religiosos importantes que se dan en este momento histórico y que se reflejan, por supuesto, en el arte. ¿Qué condicionantes económicas y descubrimientos científicos marcaron este periodo? ¿Cuáles fueron sus características en cada una de las manifestaciones artísticas? Les doy unos segundos para que tomen nota y seguidamente vamos a proyectar el video. Ni más ni menos, hoy te comento que en sus orígenes el término barroco tuvo un sentido despectivo que designaba lo extraño, lo contrario a las normas clásicas. Se relacionó con un arte caprichoso, grandilocuente, excesivamente recargado, pedante y artificioso, e incluso llegó a ser sinónimo de otros adjetivos como absurdo o grotesco. Surgió en Europa entre los siglos XVI y XVII con dos núcleos fundamentales: el norte, dominado por la Reforma protestante, y el sur por la Contrarreforma católica. A su vez, fue considerado un arte propagandístico y de confirmación para la monarquía y el catolicismo. Sin embargo, la historiografía del arte tendió posteriormente a revalorizarlo por sus cualidades y lo consideró un periodo específico de la historia de la cultura occidental en el que Roma volvió a ser el centro del mundo. Ni más ni menos te sigo contando que el siglo XVII fue caracterizado por una época de depauperación económica y de hambruna en muchos países. Aumentaron los precios de los productos de primera necesidad, se agravó la miseria con las plagas de peste que afectaron especialmente a la zona mediterránea, y todo esto se vio matizado por las guerras, provocadas en su mayoría por el enfrentamiento entre católicos y protestantes. En este tiempo se lograron grandes adelantos científicos. William Hervey comprobó la circulación de la sangre. Galileo Galilei perfeccionó el telescopio y afianzó la teoría heliocéntrica. Isaac Newton formuló la teoría de la gravitación universal. Torricelli inventó el barómetro. Francis Bacon el método experimental y puso las bases del empirismo, mientras que René Descartes llevó a la filosofía hacia el racionalismo con su famoso pienso, luego existo. Se conoce como reforma al movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI, que llevó a un rompimiento del catolicismo para dar origen a varias iglesias y organizaciones agrupadas bajo la denominación de protestantismo. Sus grandes exponentes, Martín Lutero y Juan Calvino.
Con ella, diversos religiosos, pensadores y políticos europeos buscaron provocar un cambio profundo y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia Católica. Por otra parte, la Contrarreforma fue la respuesta de la Iglesia y constituyó un resurgimiento católico desde el pontificado del Papa Pío IV en 1560 hasta el fin de la Guerra de los 30 años en 1648. Sus objetivos fueron renovar el catolicismo y evitar el avance de las doctrinas protestantes. En la arquitectura apareció una nueva concepción del espacio. Se empleó la línea curva en la contraposición de elementos diversos y se buscó el movimiento. La jardinería estuvo muy vinculada a ella con diseños geométricos. Su paradigma fue el jardín francés, caracterizado por mayores zonas de césped y un nuevo detalle ornamental, el parterre, como en los jardines de Versalles diseñados por André Lenotre. Por otra parte, existía el sentimiento de que el mundo era un teatro y la vida una función teatral en la que todos son meros actores. Así que las artes escénicas tuvieron un gran auge como espectáculo, enriquecido con la danza, la pantomima y el drama musical. La escultura adquirió el mismo carácter dinámico, sinuoso, expresivo, ornamental que la arquitectura, que destacó el movimiento y la expresión, con una base naturalista y deformada a la vez por el capricho del artista. La pintura tuvo un marcado acento diferenciador geográfico. Se produjo por países, en diversas escuelas nacionales, cada una con un sello distintivo. Sin embargo, se percibió una influencia común proveniente nuevamente de Italia, con dos tendencias, el naturalismo y el clasicismo. La música se convirtió en una de las artes más variadas. Sus géneros y formas alcanzaron a toda Europa, desde Italia. Sonó en palacios, teatros, iglesias, conventos y colegios. La nueva estética musical, basada en una voz solista, cambió el estilo vocal. Entre los muchos compositores barrocos destacaron Antonio Vivaldi y Johann Sebastian Bach. Ahora, la danza en el siglo XVII era considerada más bien un pasatiempo, un acto lúdico. Sin embargo, Luis XIV favoreció su profesionalización, para lo que creó la primera Academia Real de Danza en 1661. En ella desarrolló su labor Pierre Beauchamp, quizás el primer coreógrafo profesional de la historia. Por último, las artes gráficas tuvieron una gran difusión con el grabado y el agua fuerte. La orfebrería también alcanzó niveles de elevada producción, especialmente en plata y piedras preciosas, mientras que la ebanistería se caracterizó por las superficies cóncavas y convexas, con cartelas y conchas. En España, la lírica se dio en dos corrientes: el culteranismo, liderado por Luis de Góngora, quien destacaba la belleza formal, con un estilo suntuoso, metafórico, una gran proliferación de latinismos y juegos gramaticales, y el conceptismo, representado por Francisco de Quevedo, con predominio del ingenio, la agudeza, la paradoja, en un lenguaje conciso, polisémico, con múltiples significados en pocas palabras. Seguramente después de observar el video, todos coincidieron en que el barroco es un movimiento artístico, literario, como ya hemos hablado antes, que surge en medio de guerras, epidemias y pobreza, y que contrastante a eso fue fastuoso, artificioso y muy recargado, donde también estuvo presente el mecenazgo eclesiástico, que ustedes de contenidos precedentes han visto que la Iglesia siempre ha jugado un papel importante en la sociedad y le ha encomendado al arte hacer visible su poder. Es importante destacar las características del arte barroco que observamos en el video, puesto que ellas también las vamos a analizar, las vamos a volver a apreciar cuando analicemos los poemas en clases posteriores. Observen en pantalla. En primer lugar, la pintura barroca. La pintura barroca se caracterizó, como ustedes pueden ver en la imagen, por la exageración de los gestos. Parece que estas personas están efectuando una especie de baile, de danza, y otros dan vida a esa danza con acompañamiento musical. La acumulación de personajes y objetos también es un elemento importante, como ustedes pueden apreciar ahí. Los efectos luminosos, por la claridad, por el naturalismo que hay en la pintura. Estos elementos no es necesario que ustedes los tengan que copiar en sus libretas, es solamente para que tengan una visión de qué es lo que estamos hablando y qué vamos a ver después en la literatura, que es la parte que nos interesa. El barroco en la escultura. Fíjense, aquí yo les doy una imagen del éxtasis de Santa Teresa, trabajada en mármol por Giovanni Lorenzo Verini, un escultor italiano, donde se aprecian rayos de luz que inciden y dan en el rostro de Santa Teresa,
las sombras que aparecen en el fondo como muestra de esos contrastes fuertes y la idea del movimiento, porque en el barroco nada es estático, todo está en movimiento, la vida está en constante cambio. Por eso vemos en el éxtasis en su rostro que es un estado del alma embriagada por un sentimiento de tristeza o alegría. En la arquitectura también apreciamos las columnas sinuosas, retorcidas, que suben en forma de espiral y profusamente adornadas, las llamadas columnas salomónicas, como apreciamos en la imagen de la Fuente de la Juventud en Roma, Italia. Sinuosa quiere decir que hace como una especie de curva. Y por otra parte, en las iglesias, donde se vio con mucha fuerza, se evidencia así la aspiración de poner en movimiento la realidad y la apariencia frente al estatismo, a la quietud de lo clásico, de ahí también la altura de las torres de las iglesias y los adornos en los altares fundamentalmente. Ahora estamos en condiciones de establecer una comparación entre el Renacimiento y el Barroco. ¿Por qué? Porque, bueno, el Renacimiento es el movimiento que lo antecede. En el Renacimiento, España es un país rico, por tanto, brilla en todo su esplendor con una gran grandeza política, pero ya en el Barroco, dadas las condicionantes económicas del momento, decae un poco porque tampoco había logrado la unificación política como Inglaterra. Los españoles durante el Renacimiento se sienten seguros de sí mismos, de su importancia en Europa, y en el Barroco ya hay desconfianza, desengaño producto a todo este contexto histórico que vimos en el material. Por otro lado, la visión optimista de la vida, el hombre como un ser dotado de grandes facultades en el Renacimiento, como lo vimos en el Quijote, como lo vimos en Romeo y Julieta. Sin embargo, ya en el Barroco hay una visión pesimista. Fíjense el contraste, las palabras cómo son antónimas. Visión pesimista de la vida. El hombre es un ser aquejado de miserias y pasiones, cuyo fin es siempre la muerte. Por otro lado, el hombre como centro ideológico y la valoración positiva de la vida terrenal. Y por otro lado, en el Barroco, la muerte y la escasa valoración del humano como centros ideológicos, de ahí que la muerte sea un tema abordado por los poetas barrocos. Durante el Renacimiento, la confianza en la bondad de la naturaleza, el entusiasmo por lo natural espontáneo, y ya en el Barroco, la desconfianza, el respeto a los impulsos naturales del hombre, el gusto por lo cuidadosamente elaborado, por los retorcimientos de estilo e ingenio. Y en el Renacimiento, por último, la serenidad, el equilibrio, la elegancia del estilo, los contrastes violentos, el dinamismo y la complicación como un elemento distintivo. Después de ver estas características, vamos a ver cómo se manifiestan estos elementos en la literatura barroca. La literatura barroca se caracterizó en primer lugar por ser desencantada y pesimista, producto a todo este contexto que ya habíamos explicado. Abordó temas como el desengaño, la visión de lo real como una ilusión, la preocupación por la fugacidad del tiempo, por la soledad, el amor, la muerte, el ansia desbordada de vivir y gozar la belleza. Estos elementos ustedes los tienen en su libro de texto, pueden ir tomando nota después que finalice la emisión. También se caracterizó por intensificar los elementos cultos del lenguaje y aparecen recursos literarios como la metáfora, que ustedes la conocen, pero van a ver que aquí aparece la hipérbole, el retruécano, el hipérbaton y la antítesis, que lo vamos a explicar en clases posteriores cuando analicemos los poemas, y el lujo verbal. Hay un gran deseo de perfilar el estilo lingüístico. El español brilla a gran altura en la poesía barroca, como en este caso, que tenemos un fragmento de sátira filosófica, un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, que también vamos a estudiarla posteriormente, donde ella acusa a los hombres en una época donde el arte era privativo para el sexo masculino. Ella se impone a todos esos tabúes, por eso es una sátira, porque hay una crítica al pensamiento humano en la época. Es un ataque al hombre cuando le dices que acusan a la mujer sin razón y que las incitan al mal y quieren que obren bien. Todos estos elementos después los vamos a poder ver con mucho detenimiento. Ya para finalizar, vamos a ver las actividades que ustedes van a realizar para profundizar en el contenido de la clase. En primer lugar, ¿qué rasgos caracterizan la literatura barroca en España e Hispanoamérica? ¿Cuáles fueron los aportes de los escritores barrocos al enriquecimiento de la lengua? Y van a resumir los datos que más les hayan llamado la atención de la vida y obra de los autores. Todo esto aparece en su libro de texto de la página 152 a la 160. Les doy unos segundos para que puedan tomar nota
en síntesis de lo que queremos para que ustedes puedan profundizar, ya que en clases anteriores le hemos dado un grupo de actividades porque ya era un contenido que estaba dado en sus escuelas. Ahora este contenido creo que se vio un poco atropellado producto a la situación epidemiológica que estamos viviendo. Y seguidamente el ejercicio número 11, el texto de la página 76, porque aparecen dos textos, es el texto de la página 76 del cuaderno de ortografía, el inciso A, donde ustedes van a ser capaces de apreciar las características del arte barroco que vimos en la clase de hoy en una de estas imágenes o en otras imágenes que ustedes tengan también, porque quizás no todos tienen la posibilidad de grabar la clase. Ahora, es importante que ustedes observen que aquí tenemos una dirección de internet para que ustedes puedan, es una aplicación creada por el Ministerio de Educación para que ustedes puedan descargar la clase de forma gratuita una vez que ya se hayan emitido. El barroco es uno de los movimientos más hermosos que tiene la literatura, por eso, por su brillo, por su esplendor, pertenece al siglo de oro de las letras hispanas. En las próximas clases estaremos dedicándonos con la magia poética de sus máximos exponentes. Siempre a un llamado a quedarse en casa, a ahorrar electricidad, a portarse bien, a estudiar y sobre todo a leer. Yo soy el profe Yanquier y los estaré esperando en un próximo encuentro. Hasta pronto.